Ya, gracias, Joseph. De nada, ingeniera. Bien, como les decía entonces, vamos a ver este tema y el siguiente también vamos a ver de otro tratamiento de enfermedad. La última clase o estas últimas clases estábamos viendo ciertas situaciones fisiológicas, ¿no? Es decir, hemos visto lo que es la nutrición en el embarazo, en la lactancia, en la adolescencia, en la vejez, en la alimentación en el deporte, ¿no? Que específicamente se vio eso en la anterior clase. Y ahora vamos a entrar a ver en relación a algunas enfermedades, ¿no? Vamos a ver entonces dos enfermedades específicamente. Esta que es primero el tratamiento de la obesidad, porque es un tema en el que, o un tratamiento, mejor dicho, una enfermedad que se encuentra bastante, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Entonces vamos a ir conociendo cómo ayudar a esta enfermedad por medio de la alimentación, ¿no? Que es muy básico, como ustedes saben también. Entonces, lo que vamos a ver es todo esto. Bueno, primero lo que es la valoración de la obesidad, la selección del tratamiento correcto, la intervención dietética, la actividad física para la pérdida de peso, la terapia del comportamiento. Principalmente esto, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es la valoración de la obesidad, ¿no? ¿Cómo se realiza esta valoración? Básicamente, en cuanto a la valoración, es la valoración que nosotros ya hemos conocido, ¿no? En cuanto a lo que es las medidas antropométricas, que son importantes también justamente para dar inicio a una valoración en cualquier estado, ¿no? En cualquier enfermedad. Es decir, en cualquier estado físico o en cualquier enfermedad. Entonces, en cuanto a lo que es la valoración de obesidad, vamos a ver esta valoración física. Hay una valoración psicosocial y del comportamiento también que es importante. A una valoración de hábitos de la dieta y la actividad y una predisposición a la pérdida de peso, ¿no? Entonces, esto se tiene que tomar en cuenta justamente para dar lugar a un tratamiento, ¿no? De la obesidad. Bien, entonces, cuando hablamos con respecto a lo que es la valoración física, lo más importante en cuanto a lo que es la valoración física es conocer, bueno, ustedes ya hemos visto con ustedes las anteriores clases sobre lo que es el índice de masa corporal. A ver, ¿quién me dice qué es el índice de masa corporal? Que es un término que ya lo conocemos y que ya lo hemos visto. A ver, ¿quién me dice eso? ¿Qué es el índice de masa corporal? No se olviden, ¿no? Que cada clase hay una participación que se evalúa. Inge, se podría decir que es un método que se utiliza para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, de igual manera el peso. Ya. ¿Quién más? Está bien, Griselda, gracias. ¿Alguien más que pueda decir qué es el índice de masa corporal? Sí. Se podría decir que también es un número que se calcula con base al peso y la estatura de cada persona. Exacto. Por lo tanto, aquí tenemos esta tablita, ¿no? Que justamente para esta valoración de la obesidad y junto a esta, o dentro de esta está la valoración física, entonces se toma en cuenta el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura, tanto en hombres como en mujeres. Entonces es una valoración bastante importante para poder dar lugar a esta clasificación de acuerdo a la categoría de peso, ¿no? Es decir, se hace el cálculo, ¿se acuerdan que hicimos? Varios de ustedes lo hicieron para saber cuál era su índice de masa corporal y en relación a eso saber en qué categoría de peso están, si es bajo peso, si es normal, si hay sobrepeso, obesidad
o obesidad externa, ¿no? Entonces son estos parámetros que se toman en cuenta. Ahora, en el caso de las clases de obesidades, hay 1, 2 y 3, ¿no? Que tienen juntamente este índice de masa corporal. Es importante que se sepa, en este caso, cuando hablamos de un tratamiento de obesidad, saber el índice de masa corporal en relación a qué tipo de obesidad tiene esta persona, para que en relación a eso se haga una adaptación a un tratamiento con respecto a la alimentación. Entonces es fundamental, ¿no?, conocer este valor y de acuerdo a este ir dirigiendo, ¿no?, un tratamiento. Bueno, en relación entonces a lo que es la circunferencia, ¿no?, de la cintura, también se ve en relación a eso la valoración física, ¿no?, que se tiene que considerar en este caso. Luego está la valoración psicosocial, ¿sí? En la valoración psicosocial, básicamente es interpretar ciertas condiciones de la persona con respecto a esta parte psicológica, ¿no? Es decir, nos puede proporcionar bastante información esta valoración psicosocial. Hay alguien que tiene su... ¿Y tenés? El Jesús, porque ha visto la comida. Sí, ¿no? Era Jesús, escuchó su voz. Sí, sí. Era Jesús. Está con nosotros. Bien, entonces, como les decía, esta valoración psicosocial y del comportamiento denominada nos va a ayudar a proporcionar bastante información. Es información acerca de la disposición del paciente a perder peso, ¿no? Entonces tiene que ir conociendo muy bien esta parte. No solamente es hacer una valoración física, sino interactuar con esa persona, psicológicamente saber qué es lo que está pensando, qué es lo que, o sea, qué está pensando en relación a todo esto que implica estar en una situación de sobrepeso o de obesidad, dependiendo también de qué tipo de obesidad, cuáles habrán sido las razones por las que ha dado lugar a ese tipo de obesidad, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que ir valorando también la parte psicológica. Bien, por lo tanto, ¿no?, se podría decir que los individuos de peso, o en el caso de los obesos, normalmente suelen presentar depresión, ¿sí? Es muy repetitiva esta parte, ¿no?, de la depresión, pero se presenta. En algunos casos se podría decir que un grado mayor en la obesidad se presenta cuando estamos hablando de tanto hombres o mujeres entre los 23 y 25 años, ¿no? Podría ser un rango que se toma en cuenta bajo una investigación que se ha hecho. Ahora, obviamente, cuando se hace esta valoración psicológica, se necesita también el apoyo de un profesional calificado, ¿no es cierto? Porque ustedes como bioquímicos, si bien no son nutricionistas, pueden hacer este tipo de tratamiento y apoyo de obesidad y dirigir a una persona. Si es que se especializan más, obviamente, ¿no?, tener más estudios específicos sobre esta área que es la nutrición. Entonces, si en algún momento les tocara o les gustara esta área, como bioquímicos desarrollarse en el área de la nutrición, entonces sí tendríamos que tener un respaldo en el caso de hacer una evaluación psicológica, obviamente de un profesional, en este caso de un psicólogo, ¿no?, que nos ayude a dirigir esta evaluación, ¿no? Porque hay cosas que seguramente nosotros no vamos a tomar en cuenta, no vamos a considerar, no vamos a saber cómo hacer una pregunta determinada. Es decir, ¿no?, se tiene que tener efectivamente un conocimiento bastante específico. Por lo tanto, entrando a este tema de lo que es la depresión, ¿no?, normalmente las personas obesas, la depresión normalmente es significativa, ¿no? En este caso se debe de proporcionar, obviamente, un tratamiento apropiado, ¿no?, dependiendo de un conocimiento, es decir, conductual, ¿no?, de la conducta de esta persona, y farmacológico también, ¿no?, porque puede haber una medicación por detrás,
Y en el caso de la medicación es muy posible que ustedes tengan más información, ¿no? Si ya tienen una preparación y esa información les podría ayudar incluso más, ¿no? Ahora, este tratamiento que se quiere hacer a una persona con problemas de obesidad, y nosotros tenemos que conocer, como les decía, esta parte conductual, la conducta que tiene con respecto a la pérdida de peso y el tema de los fármacos, ya sea antes del sobrepeso o la obesidad y en el tratamiento como tal, ¿no? A veces se requiere. Ahora, cerca del aproximadamente 30% de las personas obesas que buscan reducir su peso, normalmente sufren de trastornos por atracones compulsivos, se llama, ¿no? Como se muestra, ¿no? Bueno, efectivamente esta foto es representativa a eso que les estoy diciendo. Es decir, sufren de un trastorno por atracones compulsivos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir un atracón de comida? Ingeniera, no es cuando una persona ingiere un alimento hasta quedar inconsciente, o sea, se come por exceso, se podría decir, y llega hasta hospitalizarse. Podría hasta hospitalizarse. Ya. Eso es Ah, atragante. ¿qué más dice Lizana, Joseph? lo que yo tenía entendido es comer, como dice Griselda, en exceso, pero al ver que está comiendo así, se induce al vómito. No, Sería eso, Lizana. Lo que yo tenía entendido era eso. Yo no. digo, ingeniera, de que el atracón se tuviera que dar mayormente a las personas, digamos, no siempre puede ser por el peso, ya sea tanto flaco, gordo, chato, alto, lo que sea, sino que no tienen en sí mismo ese control de comer, ¿no? Es decir, Exacto. como un plato y punto, este es mi punto límite, ya no puedo más, sino que esa clase de gente que tiene este problema de atracón de comida, tienden a seguir comiendo, es como si tuvieran un barril sin fondo, ¿verdad? Exactamente. Así es. Es Comer decir, demasiado, ¿no, Inge? sí, es el consumo de grandes cantidades, ¿no? De alimentos. Ah, es decir, hasta incluso que lleguen a estar incómodamente llenos, ¿no? Se llega a ese punto y se come aún cuando no se tiene hambre, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser ese trastorno que hablábamos por atracones convulsivos. Se comen grandes cantidades, les gusta llegar a esa incomodidad de estar lleno y a pesar de que no tienen hambre, sucede esto, ¿no? Jesús. Bien, aparte, además, ¿no? Estos pacientes efectivamente tienen una pérdida de control sobre la conducta alimentaria, lo que estábamos diciendo, ¿no? No hay un control sobre esa conducta. Es un estado emocional totalmente negativo, ¿no? Es decir, una vez que han tenido este atracón de comida, pasa, ¿no? Que hay un tipo de arrepentimiento en algunos casos, ¿no? Y puede después dirigirse, ¿sí? A otro tipo de enfermedades, ¿no? Que ya son obviamente un poco más específicas cuando se habla del vómito, pero no es un atracón todavía, o perdón, en el caso del trastorno por atracones de comida, no significa directamente que sea lo que es la anorexia o lo que sea la bulimia, ¿no? Si empieza por ahí, por decirles, ¿no? Una persona cuando puede llegar a tener, porque puede ser que solamente se quede como un trastorno de atracón de comida y no llegue a la anorexia o a la bulimia, pero sí, obviamente hay la posibilidad, está ahí presente. ¿Por qué? Porque este sentimiento de culpa, en algunos casos, en otros no. No sienten ese sentimiento de culpa y siguen consumiendo los alimentos en cantidades grandes. Pero hay otros que sí, que llegan a tener un sentimiento de culpa. Y ahí es donde empieza a haber este problema, ¿no? Que puede dirigirse, porque es psicológico, obviamente. Entonces, pueden dar lugar a otro tipo de indicadores. Por lo tanto, puede pasar esto que se da lugar a lo que va a ser verse en el espejo, ¿no? Algunos que van a tener esa imagen corporal
y es lo que va a percibir, se va a percibir obeso en algunos casos, o cuando no es así también, ¿no? Y va a empezar a darse la obsesión con el propio peso corporal, ¿sí? Como decía Joseph, no es de que siempre tiene que ser obeso o tener sobrepeso para tener un trastorno por atracones por comida. Puede pasarle a cualquier persona en un inicio. Y después eso se puede ir complicando con el tiempo. Conozco muchos ingenieros así flaquitos y comen. Pero comen así, yo digo, pucha, ¿dónde le entra? Ya está por tercer plato y siguen comiendo. Es decir, parece que ni les da sensación de vomitar o dicen, uy, ya me llené y toman un antiácido o algo. No, sí, siguen comiendo. Pasa una Exacto. hora y vuelve otra vez con sus salteñas a comer y dicen, uy, me doy. Sí, exacto, no hay un control y en algunos casos sí puede llegar a desviarse, ¿no? Esta situación de forma negativa y darse lugar a lo que es obviamente la bulimia, que es cuando ya se utilizan purgas, ¿no? Para los vómitos o uso de laxantes o diuréticos, etc. Entonces hay que conocer, hacer una valoración para saber desde dónde ha aparecido esto. E ir de acuerdo a eso haciendo un tratamiento, ¿no? No puedes hacer lo mismo a una persona que simplemente tiene un trastorno de atracones que a uno que ha tenido los trastornos y esos trastornos de atracones le han llevado a la bulimia o a la anorexia, ¿no? Entonces, eso hay que ir identificando. Entonces, bueno, este tema de lo que es la bulimia y la anorexia, como ustedes saben, viene lo que es el vómito después de la comida. Después viene lo que es la distorsión de uno mismo, ¿no? En la imagen que uno ve. Efectivamente aquí, por ejemplo, está delgado, pero se ve con sobrepeso, ¿no? Entonces, desde ese punto ya puede ir sucediendo eso que les decía. Ingeniera, Sí. y sin mentir, las que hacen más eso son las mujeres. Sí, sí, Pero sí. mujeres, digamos, jovencitas, ¿no? 21 años, o digamos, no creo que exageren las que tienen 30 años o más, aunque algunas pueden ser. Hay casos, yo conozco un caso así que una señora ya mayor se induce a eso. Sí, sí, sí. Bueno, O hay de meten su todo. dedo a la boca, ¿no? Exacto. O sea, comen, Ah, tienen ese atracón de comida, donde quedan así, totalmente llenos, como habíamos dicho, y después les viene el sentimiento de culpa. En sí. algunos casos, no estamos diciendo en todos, hay otros que no, que siguen comiendo y no tienen ese sentimiento de culpa. Y no pasa nada, puede quedarse ahí nomás, ¿no? En seguir en ese ritmo de vida, por decirlo así, donde puede ser que efectivamente el sobrepeso va a ser mayor, en otros no va a ser tanto, no sé. Pero a otros sí, puede sucederles este sentimiento de culpa y se produce en el vómito, ¿no? O en algunos casos no hay el sobrepeso, pero ellos se ven en el espejo, ¿no? Tienen una imagen de de ellos mismos, mejor dicho, distorsionada a la realidad. Entonces ahí ya es un factor psicológico. Y eso, como les decía, es importante identificar, ¿no? Eso es la parte psicosocial y el comportamiento. Luego está la valoración de hábitos, de la dieta y la actividad, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de algo que ustedes ya saben. Los métodos formales de valoración de la ingestión dietética incluyen lo que ya hemos hecho: recordatorio de 24 horas, registro de alimentos de 7 días, cuestionarios de frecuencia alimentaria, entrevistas estructuradas, ¿no? Que ya son mucho más específicas a este tipo de valoración que se quiere realizar. Entonces, uno tiene que apoyarse, ¿no? En estos métodos formales para poder conocer o dar lugar a una mejor valoración de los hábitos de la dieta, ¿no? Y la actividad que realiza, ¿no? En este caso, en el caso, como ustedes saben, del recordatorio de 24 horas, también se hace, en este caso, un registro de las actividades que realiza esa persona en el día, ¿no? Para ver la cantidad de calorías que normalmente gasta y así. Entonces es importante hacer este recordatorio y los demás, o dependiendo también para hacer el cuestionario de frecuencia alimentaria, es hacerlo durante diferentes tiempos,
¿no? Para ver el tipo de alimentos que se consume con mayor frecuencia, etcétera, ¿no? Y las entrevistas ya estructuradas dependiendo a esta valoración física, la valoración psicosocial, etcétera. La idea inicial entonces es primero empezar a recaudar información, ¿no? La mayor información posible y específica, obviamente, para poder dar lugar a un tratamiento, ¿sí? Es bueno hablar sobre las experiencias dietéticas pasadas, ¿no? Con la persona que va a iniciar un tratamiento. Si ha hecho dietas, qué tipo de dietas, si estas dietas le han funcionado o no le han funcionado, porque a veces pasa, como ustedes saben, que hay personas que se han colocado en diferentes dietas y no han observado resultados. Entonces a veces pasa que con eso vas quitando la motivación de la persona en creer que con la alimentación se podría controlar, ¿no? Es decir, no, yo hago dietas y no bajo de peso. Cuido mi alimentación y no bajo de peso. Entonces, efectivamente, se tiene que conocer si ha sucedido eso. Luego, conocer sobre los medicamentos actuales que está consumiendo, ya sean de venta libre o recetas, ¿no? Que tengan de forma específica. El consumo de hierbas, suplementos vitamínicos, minerales, ¿no? Entonces, hay que saber esta información también. Hay que investigar si tiene alergia o intolerancia a algún tipo de alimento. Entonces, es así que se tiene que, en este caso de la valoración de hábitos de la dieta y la actividad, tratar de obtener básicamente esta información, ¿ya? Luego está la predisposición a la pérdida de peso, ¿sí? Hay que conocer de qué forma está, en qué predisposición, como dice el nombre, está la persona para la pérdida de peso. Denme un segundito, por favor, perdón. Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, ahora sí. Lo Ay, Jesús siento, María José. Ay, disculpen. Disculpen. Bien, entonces vamos a entrar a esta otra, la última valoración, ¿no? Que se tiene que hacer, que es justamente la predisposición a la pérdida de peso, ¿no? Aquí obviamente ya en el mismo nombre nos dice que la predisposición que va a tener esa persona. Entonces, para eso se tiene que valorar el estado de preparación de la persona, tiene que estar motivado, la automotivación también hay que manejarla en este tema, los estímulos externos que pueda tener. ¿Cuáles son esos estímulos externos? El apoyo de los amigos, los familiares, los factores ambientales también pueden llegar a dar lugar a una motivación o no. El fácil acceso a los alimentos saludables para esa persona que va a iniciar el tratamiento. Y bueno, ¿no? El profesional va a fijar objetivos inteligentes dependiendo del momento que obtenga esta información para poder aplicar un tratamiento, ¿no? Que pueda dar lugar